Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Ojalá. Seguimos aquí en Ojalá y aquí seguiremos al pie del cañón. En el fin de semana pues ha estado bastante nutrido, bastante interesante el Partido de la Liberación Dominicana y concretamente el sector que sigue al presidente Danilo Medina, que es el sector mayoritario. Pues tuvo una presencia, diríamos que formidable en este domingo, en 5 actividades que llevó a cabo en todo el Gran Santo Domingo. En todo el Gran Santo Domingo, pues hubo movilizaciones en la circunscripción número 5, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional. El Distrito Nacional. 5 actividades y las 5 fueron actividades masivas realmente, en las que resaltaba el entusiasmo y algo que resaltó para mí es primero la capacidad de llevar a cabo todas estas actividades sin hacerla alaraca, porque no había alaraca mediática, porque no hubo antes de los días en que es decir, sábado, viernes, etcétera, no se veía anuncios de ningún tipo. Fue realmente una actividad a lo interno de esta organización, muy a lo interno, y como tal se desarrolló, llevando a cabo una movilización realmente impresionante. Ya ustedes pueden ver, esta fue la movilización, la parte más importante de eso, de esa actividad, que fue un encuentro en el Palacio de los Deportes. Palacio de los Deportes, que tuvo de bote en bote, y hay que recordarlo, ¿no? Esto se realizó sin llevar a cabo ningún tipo de promoción, ni por la prensa, ni por ningún lado. Hubo alaraca de ninguna naturaleza, de manera que esto dice mucho. Dice mucho de la salud en que está el Partido de la Liberación Dominicana, y concretamente de la salud de que goza el proyecto de repostulación del presidente Danilo Medina, que ya tendrá que en su momento pues tomar la decisión. Decía el diputado Elpidio Báez ayer en unas declaraciones que le formuló a la prensa, que le preguntaba, ¿no? Dice, bueno, tenemos los votos para... Dice, ya nos sobran votos, decía Elpidio. Y yo me imagino que Elpidio no estará hablando por hablar, puesto que él está metido allí en el Congreso. Él sabrá de lo que está hablando. Y es importante destacar esto porque, aunque mucha gente hoy se ha declarado los guardianes de la Constitución, vaya usted a ver, como si no tuviéramos un tribunal constitucional y como si no tuviéramos unas altas cortes, y ellos son los guardianes. Déjese de pamplina, dejémonos de pamplina. Aquí hay toda una institucionalidad construida que ha costado demasiado tiempo, que ha costado años, que ha costado una inversión alta, y esas instituciones y esa institucionalidad es la que tiene que velar por el cumplimiento de todos los procesos sociales y políticos y hasta económicos que se llevan a cabo en la República Dominicana. Son esas instituciones. Y la más importante de todas para mí, el Congreso de la República. Es decir, la propia Constitución dice cómo ella puede ser
modificada cuando haya que modificar no la Constitución, sino cualquier aspecto de la Constitución. Porque una cosa es modificar una Constitución, otra cosa es llevar una modificación, una corrección, lo que sea, una observación a un determinado punto de la Constitución. Aquí no estamos hablando de modificar la Constitución, estamos hablando de restituir un derecho que tienen, que deben tener los presidentes y un derecho que deben tener los pueblos. Estamos hablando de restituir derecho al pueblo dominicano, que es y debe ser el que debe decidir qué es lo que quiere, qué es lo que le conviene, y además decidir cómo llevar a cabo lo que le conviene. Para eso están los procedimientos, y los procedimientos están en la misma Constitución. La Constitución dice, bueno, pero para modificar esto, como cualquier otra cosa, lo único que hay que hacer es convocar al Congreso. Convocar al Congreso, convocar a la Cámara de Senadores, convocar a la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados deciden, toman una decisión, la que sea, pues esa es la que va. Es el Congreso el que tiene que decir. No es la oposición, no soy yo, no es nadie, es el Congreso, porque él es el que tiene la representatividad. Él es el que tiene la representatividad. Para eso tenemos Congreso. Vamos a respetar el Congreso. Vamos a respetar los reglamentos, las reglas de juego, porque esas son las reglas de juego. Las reglas de juego de la sociedad. Están ahí esas reglas de juego. Es importante que recordemos eso, que esas son las reglas de juego. La Constitución establece quiénes son y cuáles son las instituciones que son su garante. Y la Constitución establece que también cuál es el mecanismo, cuál es el sistema, cuál es el procedimiento, el método para llevar a cabo cualquier tipo de modificación. Y no hay que estar haciendo alaraca tampoco. Y no hay que estar haciendo amenazas tampoco. No hay que estar reuniendo policías para eso, porque eso no está en la Constitución. Eso no está en la Constitución. Reunir gente para que meta miedo, porque tampoco estamos en la etapa del miedo. La dictadura de Trujillo murió hace rato. Hace rato que está bien enterrada la dictadura, y bien enterrada, porque además de eso se encargó el pueblo dominicano, que primero la enterró físicamente. Tuvieron hasta que llevarse el cadáver de Trujillo de aquí, tengo entendido, ¿verdad? Porque lo iban a dejar en San Cristóbal y tuvieron que andar pronto porque la gente ya lo iba a sacar para despiltrafarlo. O sea, eso estaba tan claro que este pueblo no es el pueblo español, no señor, que está todavía discutiendo si Franco debe estar en el Valle de los Caídos y todas esas cosas que están ahora discutiendo. Oiga usted lo que se está discutiendo ahí. No, hombre, no, el pueblo dominicano. Y no quiero tampoco echarle cosas al pueblo mexicano, digo español, ni cosas que lo parezca, pero quiero decir que el pueblo dominicano sí que resuelve pronto. Resuelve pronto, echó abajo todos los símbolos del partido dominicano. Enterró la dictadura y la dejó enterrada, aunque Balaguer quisiera tratar después de volver a renovar algunos de los métodos. Pero tampoco él pudo, no pudo. Mantuvo ahí lo que mantuvo y etcétera, y lo ayudaron en eso porque tuvo ayuda además, no lo olvidemos, que estaba en un momento de la Guerra Fría, ¿no? Que coincidió con ese momento de la Guerra Fría. Pero el pueblo dominicano sabe bien cómo es que son las cosas. Usted no tiene que estar metiéndole miedo y no tiene que estar juntando policías y ex policías y no sé qué, porque ya el estado policial aquí cayó hace mucho rato, hace mucho tiempo. Lo enterró el pueblo dominicano. Lo enterró primero con una lluvia de votos. Lo enterró con una lluvia de votos en el 1962, cuando Juan Bosch ganó con el 60% de la votación, por encima de todo lo que le quisieron hacer, por encima de toda la barbaridad que dijeron, por encima de incluso de sectores de la Iglesia Católica con los que él tuvo que enfrentarse. Y los recordamos que
aquella discusión con el padre Láutico García, que después rectificó y dijo Juan Bosch tenía razón. Y ganó una lluvia de votos, casi el 60% de la población votó por Juan Bosch, enterrando a la dictadura, porque también eso era para enterrar a la dictadura, para, como dijo el mismo Juan Bosch, para enterrar el miedo, Ese fue su discurso, su primer discurso cuando llegó aquí del exilio. Acabemos con el miedo. No recuerdo bien el título. Hay que matar el miedo. Hay que matar el miedo, decía, tituló ese discurso, hay que matar el miedo, porque decía él que el miedo paraliza. Y lo dijo desde las escalinatas del avión en que llegó. Decía, que él sabe que el miedo paraliza, sí, y los pueblos no pueden vivir paralizados por el miedo, porque decía, y en ese mismo discurso, termina precisamente recordando la frase de Martí, de que no podemos vivir como la hiena enjaulada, dándole vueltas al odio. Esas imágenes tan tremendas que tenía Martí. Entonces, el miedo se acabó. Ahí está para eso la Constitución, la misma Constitución establece qué es lo que hay que hacer. Si se hace y se aprueba, tampoco nadie tiene que mortificarse. Tampoco nadie tiene por qué salir a rasgarse las vestiduras. Tampoco nadie tiene que salir a decir nada, porque eso es lo que dice la Constitución, nuestra Constitución. Dejémonos de tonterías, la verdad. Y resalto el entusiasmo que se vivió ayer en todo el Gran Santo Domingo. 5 movilizaciones, eso no es cualquier cosa, señores. Y 5 movilizaciones grandes, no eran chiquitas además, dicho sea de paso. ¿A ustedes que lo vieron en una de esas movilizaciones? Sí, sería que me vieron pasar, pero mire, de todas maneras yo quiero con respecto a eso resaltar la identidad de estos actos políticos. Así como en su momento nos resultó extraño el que propiamente se congregara una considerable cantidad de personas, no necesariamente miembros de este Partido de la Liberación Dominicana, y dijimos, ¿dónde están los símbolos de esa organización que brillan por su ausencia y que fueron sustituidos por una nueva iconografía? Una narrativa selvática sobre la política, como aquel libro famoso, el libro de la selva, de Rudyard Kipling, libro maravilloso, donde hay leones y cosas por el estilo, y reyes de la selva, y pumas, y de esas cosas que uno recuerda incluso de niño. Pero maravilloso libro, así como nos resultó extraño aquello y lo dijimos, bueno, pues queda confirmado que, como dijo ayer el don Gonzalo Castillo, el compañero Gonzalo Castillo, digo, bueno, es que este es el PLD, este es el partido que acompaña al pueblo dominicano, que le sirve de vanguardia política, el creado por el profesor Juan Bosch y por quienes, la mayoría probablemente de los que estaban no solo en la media naranja, como se dice, sino en 5 concentraciones más o 4 concentraciones más simultáneas, siguiendo el modelo de los actos que prácticamente en la mayoría de las provincias se han venido realizando en apoyo a la obra de gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana, que gobierna ciertamente por decisión libérrima, gobierna el país y ha elegido, no solo él, sino junto al pueblo dominicano, a Danilo Medina en el caso de la última elección que le coronó nuevamente como presidente de la República, con un porcentaje récord nunca visto en la historia política dominicana, casi un 62%
de la votación que le favoreció. Por lo tanto, voluntad del pueblo dominicano que Danilo Medina siguiera al frente del gobierno de la República. Ahí se vio a un PLD unificado, ahí se vio a una buena parte de la matrícula de la dirección partidaria del Distrito Nacional y también del Comité Central y del Comité Político. Lo que evidencia que hay una columna vertebral que tiene claro el rol que le corresponde en esta coyuntura histórica jugar al Partido de la Liberación Dominicana, que es el de convertirse en garante, no solo de la democracia, sino en garante de las condiciones que están dadas para que el pueblo dominicano avance aceleradamente hasta que el devenir histórico mismo se lo permita. Pueden acontecer cosas y ojalá que las que acontezcan de aquí en adelante en materia política no sean el resultado de asuntos ajenos a la voluntad misma del pueblo dominicano. Y con respecto al tema de la Constitución, es bueno resaltar, porque se nos ha vendido la no del todo correcta idea de que los temas constitucionales son temas de abogados, de especialistas en el famoso constitucionalismo, o de determinados grupos que sin que nadie le haya dicho que lo hicieran o que lo pretendan, se convierten en aquellos guachimanes de Luis Díaz y Sonia Silvestre. Usted recuerda el guachimán, ¿verdad? ¿El guachimán de qué? Usted no es guachimán nada. ¿Quién le dio ese rol a usted? El único guachimán de su propia historia y de su propia constitución son los pueblos. Son los pueblos. Y para que lo sean tienen que ser consultados, no como a usted se le apetece consultar al pueblo, sino con mecanismos que incluso la Constitución ha contemplado en determinados momentos con cuáles recursos se debe contar para tal o cual cosa. La Constitución es un pacto político, porque eso es otra cosa también con la que se quiere engañar a los ignorantes. Las constituciones son pactos políticos y se hacen como y se cambian y se modifican como se renovan o renuevan, ¿verdad? Renuevan los acuerdos, los contratos, en función de la voluntad de las partes. O lo rescindo, lo rompo, porque quiero otro inquilino, o qué sé yo, o quiero otro casero, o simplemente pues se le da continuidad. Ah, mira, espérate, que yo voy a asumir el mantenimiento porque se me está goteando por aquí o por allí, el baño, como le pasa a Ramón de vez en cuando. Entonces, usted tiene que resolver ese problema. Entonces, yo voy a asumir esos costos, pero yo te lo voy a ir descontando de lo que te tengo que pagar. Se establecen condiciones, los contratos se modifican cada ciento en virtud de las partes. En el caso de lo constitucional, pues queda claro que sí, pero no es a eso a que se refieren los que andan haciendo politiquería con este tema, confundiendo a la gente. ¿Por qué? Porque en toda constitución hay aspectos que los constitucionalistas le llaman pétreos, es decir, cosas que no las vamos a discutir. Dios, patria y libertad. ¿Tú ves? Y el escudo y la bandera, que por demás la hemos cambiado al igual que el escudo como 80 veces. También, porque hasta eso. Pero llegado al momento ya no nos podemos seguir cambiando ni la bandera, ni el escudo, ni el himno nacional. Y entonces nos pusimos de acuerdo y sin embargo, fíjense ustedes a ver, si somos serios, de que hay dos versiones del himno nacional. La larga y la corta. La larga y la corta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, hay aspectos que son cardinales, que tienen que ver con los derechos ciudadanos
y que no se pueden estar negociando y cambiando, entre otras cosas porque no hay por qué. No vamos a definir de nuevo qué es un dominicano, ni vamos a definir cosas que están definidas y que son ya integradas, han sido integradas. Ahora, las constituciones, insisto, se modifican. Es más, hasta ellas mismas se modifican, porque hay disposiciones y leyes que se establecen plazos. Es más, es tal que todos estos charlatanes que están hablando cosas de que esta es una señorita, cuando tiene muchísimos años en el burdel de la vida. En el burdel de la vida tiene muchísimos años esto. Hay gente que están hablando de que no se le puede poner la mano a esta señorita, porque imagínate, la vamos a perder. Como si se estuviera hablando de violarla, porque no sí, se está hablando de violar la Constitución. Y hablar de violar, pero resulta ser esto tiene que ser como todo. El constitucionalismo, la política como expresión de la política y como expresión de la sociedad de cada pueblo en su momento, tiene que ser, ¿uso el término moderno o uso un término ya medio en desuso? Flexibles, tiene que ser flexible. Lo que no tiene esa cualidad, flexibilidad, se va a cuartear, se va a partir ante cualquier fuerza extraña, interna o propia. Se parte la flexibilidad, ahora le llaman resiliencia. Bueno, pues las constituciones tienen que ser resilientes. Y por eso los propios charlatanes resulta ser que le pegaron una cosa que le han llamado, un parche llamado, ¿cómo fue que le llamaron, hermano? Transitorio. Bueno, pues fíjense a ver ustedes si las constituciones son resilientes y son flexibles. ¿Qué tienen transitorio? ¿Qué es lo que es transitorio? Hubo un grupo de sinvergüenza que dijeron que todo el empleado público, que todo el servidor público que entrara después del 8 ya no tenía más nunca derecho a prestaciones. Y estos sinvergüenzas, Ramón, tienen todito derecho a prestaciones. Y los que vienen detrás de ellos no tienen derecho a prestaciones. Fíjense a ver cómo es la cosa. Porque, porque la ley dijo, formulada 10 años antes, 8 años antes, que a partir de tal día o de tal fecha, entonces eso se iba a volver a modificar y iba a entrar un nuevo régimen. Todo eso dentro de un marco legal y constitucional. Porque no es verdad que después que la niña entró al burdel, sale de ahí, di que virgen, Ramón. ¿Será engañando viejos que están? De que venga, que le tengo aquí una señorita. Pero usted está seguro, porque esta tipa tiene 5 años ya en el burdel, 8 años en el burdel. ¿Cómo que la vamos a violar? Y le vamos a quitar la virginidad a la Constitución. No, hombre, no. Eso es pura basofia, pura charlatanería. Y a propósito de charlatanería, yo quiero referirme, Ramón, al tema de una supuesta carta escrita o qué sé yo, firmada por lo pronto por un senador vitalicio prácticamente. No, sí. Admitan. Ese señor no le gusta la reelección. Mira, ese señor hace cualquier cosa, ha hecho cualquier pero cosa y tiene sigue siendo 20 años, senador. 20 años. 20, debe de tener más, Ramón. Representando a todos los cubanos será. Sí. O representando a todos los latinos. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. Una persona dotada de todas las prendas necesarias para ser vitalicio en su condición de senador y de representante de todos nosotros, porque al final de cuentas... Tiene 5 reelecciones. 5 reelecciones, pero... Quizás más. Este señor, que evidentemente no fue el que redactó esa carta, ni nada, se apretaba a esa cosa. Hablo del distinguido senador, aunque he visto gente maltratarlo, o he escuchado gente maltratarles innecesariamente incluso, o desmesuradamente, desproporcionadamente, ese distinguido senador de los Estados Unidos de Norteamérica se atreve a solicitar la intervención del Departamento de Estado para que el Departamento de Estado
como lo hace cuando le da la gana y en otros lugares, y aquí también lo ha hecho antes, intervenga en los asuntos políticos de la República Dominicana. Sí, porque es así. Manda una carta solicitando esto. Bueno, ha habido una respuesta inicial que también creo que es desproporcionada, y lo digo con toda honestidad, con toda franqueza. A este señor se le ha respondido quizás con la virulencia que merece, pero a partir de esto de que, bueno, es igual como el prurito de la señorita. ¿Es virulencia o contundencia? Contundencia. Y sí, pero ha sido también virulenta la respuesta. La contundencia. Sí, la contundencia ha sido virulenta. Y entonces, ¿qué es lo que se dice? No que intervencionismo. Yo personalmente no creo que intervencionismo nada. No. De verdad. Primero porque esa no es la función de un senador en los Estados Unidos. Los senadores, propiamente en los Estados Unidos, ¿a qué se dedican? A actuar, a proponer cosas a las que sus electores en particular les ha solicitado, o por lo que se le ha apoyado de nuevo por quinta, sexta vez, como senador representante de sus electores. Esa no es la función. Pero cada quien tiene el derecho y la libertad, eso es la democracia, de decir lo que quiera. Por ejemplo, yo puedo decir cualquier cosa porque lo crea de Donald Trump. Entonces, eso no quiere decir que el país, o aunque lo diga un diputado nuestro o un senador nuestro, expresen su opinión sobre algo, incluso sobre aquello, sobre lo que no gravitan, o quizás hasta sobre lo que no tendría que hablar. Pero bueno, usted tiene el derecho a referirse a lo que sea. No hay tema con que Bob Menéndez pida lo que sea. Peor es que el Departamento de Estado siempre nos tenga un dedo, nos empuje con un dedo, que siempre lo ha hecho. ¿Qué es lo que vamos a estar denunciando intervencionismo? Si lo que nunca han dejado de ser intervencionistas. Pero bueno, se ha armado todo un barullo hasta el punto de que se le amenaza al gobierno. Oye, al gobierno, al danilismo, se le amenaza a propósito de que no se le ponga la mano al señor Menéndez, porque además es un gran amigo de la República Dominicana. Y yo no lo dudo en particular porque incluso él ha intentado, según se supo, negocios en la República Dominicana. Y tiene su relación con el pueblo dominicano, viene de lejos, ciertamente, es así. Tiene importantes amigos dominicanos. Y alguien dice que él es miembro de una fuerza política dominicana y podría hacerlo. Pero además, yo le voy a decir a todos esos que también están cogiendo el rábano por las hojas, que es perdernos en esta dinámica de que si es o no intervencionismo. Estamos intervenidos. Y algunas veces lo somos militarmente, otras veces lo somos políticamente, otras veces lo somos como le dé la gana a ellos. Y nadie se rasca, ¿cómo dice? Las vestiduras, se rompe su vestidura por aquello. Somos una semicolonia y todo el mundo lo sabe. Lo otro es hipocresía. Lo otro es hipocresía. Y cuando nos zapateamos nos invaden. Y no solo mandan a matar a Trujillo, que también hay que decirlo, ¿sí? Sino que tumban a Juan Bosch. Y todo eso seguidito, una cosa tras otra. Y ya luego de tumbar a Juan Bosch, intervienen y ponen a Balaguer. Esto es de que nos estamos vendiendo de señorita. Y de que el intervencionista es Bob Menéndez. No. Somos un país intervenido. Y nunca han salido. Pero no porque nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, como se dice. No. ¿Tú sabes por qué? Porque todos los demás lo son. Y los que no lo son están bloqueados. Y han estado bloqueados hace más años que Cuca, como se dice. ¿Entiendes?
Por ahí no es que anda el tema. Por ahí no es que anda el tema. Y todo lo que se hace en contra de los pueblos se hace en contra del derecho internacional. Y el derecho internacional es aquella ética de los hipócritas, de quienes nunca han defendido la soberanía nacional. Por cierto, nunca han defendido la soberanía nacional. Entonces yo quería decir eso, que es Menéndez ni Menéndez. Espérate, Helpi, no me jeringue. Óyeme la cuestión, el tema no es el intervencionismo. Sígueme haciendo señas para desviarme la atención. Se agotó el tiempo. Sí. Helpi, no es el intervencionismo, no es verdad, porque intervenidos estamos, insisto, por un imperio. Y estamos hablando exactamente del mismo personaje. Ahora, lo que sí es condenable, y esto se lo digo a mis queridos amiguitos del PRM y de cualquier otra fuerza política con la que se van a aliar las ratas internas, que creen que el barco se hunde. Lo que sí es peligroso es que aquí haya partidos políticos, y en eso tiene mucha razón el doctor Marino Vinicio Castillo, que cuando ladra, que cuando amenaza al danilismo, dice, pero bueno, pero es que lo mismo que vos Menéndez ha dicho, eso lo dijo Abinader, ¿cómo que se llama el segundo apellido de Abinader? Porque todos estos son primos entre ellos, para que lo sepan, por si acaso ustedes no lo sabían. Son primos. Hasta los Menéndez, y los Abinaderes, y los Mergen, y los Castillo, y todo eso son primos. Algunos primos hermanos, otros primos segundos, etcétera. Todos están mezclados. Y si no, averígüenlo en la genealogía de la cosa esta. No, lo que sí es una barbaridad es que hay un partido político. Porque que una pulpería haga eso, bueno, qué carajo, una pulpería. Y yo le puedo poner nombre y apellido a esa pulpería. No, que lo haga un partido político de que con vocación de poder y que tiene ya las elecciones metidas en un bolsillo porque ellos son el cambio, todo aquello. Que vaya, y tiene razón el doctor Castillo, pero lo que ha dicho Menéndez fue lo mismo que fue este señor a decir al Departamento de Estado, a Washington, igualito. Y es más, dice que vuelve a lo mismo, porque ya amenazó con volver a lo mismo. Y todos ellos, a una, ustedes van a ver a gatos, a mansos y cimarrones. En el libro de la selva, ustedes saben que están todos en el libro de la selva, y no en la selva de Kipling. En el libro de la selva donde se supone que el león es el rey, que no es rey nada. Esa es una de las grandes mentiras que nos han dicho a nosotros. Y concluyo de esta manera. La política es dinámica. Y los contratos políticos, es decir, las constituciones, son dinámicas. No se basa en modificar cosas que son pétreas, que son esenciales, que haga la Constitución. Por eso en Estados Unidos son enmiendas que no borran los otros principios, cosas establecidas. Y lo mismo aquí, las reformas se hacen, e incluso se manoseó más de la cuenta una, porque se quitó, recuerden ustedes, en su momento, acordadamente, con una pendejadita de una corbaticas azules, se le quitó el nunca jamás. Y entonces ahí todo el mundo quedó habilitado. Y entonces, coyunturalmente, como la del viejito, se le puso que, un transitorio, y que ese transitorio es que aquí el único que no puede nunca jamás volver, ni siquiera a pararse ahí, a aspirar a absolutamente nada, es Danilo Medina Sánchez. Sí, el mismo ese del hoyo de la Jurunela, ¿cómo que se llama? El hoyo... Arroyo Cano, la Jurunela aquella. No puede ser así.
La política es más dinámica que eso. Y lo que quedó evidenciado y ha venido quedando evidenciado es que el gobierno no está solo. Y es que Danilo Medina no está solo. Es que hay un pueblo dominicano satisfecho, entusiasmado con lo que está pasando, comprometido con lo que está pasando y dispuesto a defender las conquistas ya amarradas. Incluyendo el 4%, que nunca nadie lo quiso hacer, e incluyendo 1000 cosas, que es una longaniza tan larga que nosotros no nos vamos a poner en eso. Lamento mucho que ese Partido de la Liberación Dominicana que vi ayer movilizado como lo vengo haciendo, no tuviera el tino, lo lamento, queridos compañeros y amigos, de no terminar esa cosa con Mozart La Para. No, usted quería que... No, yo quería cualquier cosa, pero pudimos habernos también diferenciado, porque el pobre don Juan debe estar parado, supuestamente. Concluyamos esto diciendo que este fin de semana se desarrolló la Feria Expo Hogar Banreservas. Me acaban de mandar... ¿Usted compró aquí, la suya? Me acaban de mandar la nota de prensa, está en los periódicos, en la primera página, por cierto, de que hubo financiamiento aprobado por 2.200 unidades de habitacionales y establecimientos inmobiliarios. Es decir, la feria era para venta de hogares, ventas de residencias. Esa es la cantidad de apartamentos, sí, pero el monto es... Apartamentos y locales comerciales también. Entonces se cerró en el fin de semana. Se cerraron las ventas por 5.200 millones. En un fin de semana. Y desde luego en proceso, porque no se pudieron cerrar en el fin de semana, la cifra sobrepasa los 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos. Eso no es 9.700, dice. El Reserva cuenta con solicitudes de crédito pendientes de depuración, es decir, que no pudieron ser depuradas en el fin de semana, pero que están pendientes de depuración, equivalentes a 9.700 millones de pesos en un fin de semana, una sola entidad bancaria. Eso es como para que uno le dedique a eso un comentario en otro momento, porque el tiempo que tenemos aquí se nos fue ya. ¿Qué hora es? Hace rato, porque usted se dio gusto hoy desbarrando ahí. ¿Qué hora es? Pero bueno, hay que hacerlo. Estamos boicoteando. Quédese ahí. ¿Tú tienes reloj? Quédese ahí. No, hace rato que se nos... ¿Qué hora es? Vamos a hacer ya, vamos... Recuerde que usted abrió y duró como